federal. Adelante, Dieguito. Perfecto, ya está en la línea Carlos Alonso, vámonos al rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Carlos Alonso Reynoso, especialista en salud pública y académico de la Universidad de Guadalajara. Qué gusto saludarte nuevamente aquí en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, Diego? Augusto, Alejandro. Es un gusto estar con ustedes. Bienvenido. Oye, pues, bienvenido. Un primer reacción a el programa que anuncia pues fin del botonazo, inicio de pareciera de la era de nada del gobierno del Estado. ¿Tú cómo lo ves? Mira, me parece que el gobierno está renunciando, ¿no?, a su papel o a su rol para tratar de manejar la situación y está dejando la carga exclusivamente en la ciudadanía. No me parece que haya un diagnóstico integral de lo que ha sucedido a la fecha. No me parece que haya objetivos. No creo que haya indicadores ni mucho menos metas en este nuevo plan como para poder considerarlo siquiera un plan. Es una reapertura económica y hasta ahí, ¿no? Me parece que hay pocos puntos rescatables. El hecho de que no haya un retorno inmediato a clases en este momento, pues me parece que es uno de ellos. El hecho de que se haya un plan a mediano plazo, por lo menos a mediano largo plazo, y no tanto un plan de corto plazo como los anteriores de 15 días también, pero fuera de eso, me parece que es una situación complicada. Yo estaba esperando darle pues el beneficio de la duda, esperar a ver cómo reaccionaban los distintos actores de toda esta situación, y pues bueno, bastó un fin de semana para darnos cuenta que el mensaje no fue el correcto y que pues desafortunadamente la responsabilidad individual y colectiva por parte de la ciudadanía no es suficiente como para poder contener esta situación. Bares, restaurantes, antros, centros religiosos y demás abarrotados, sin sana distancia, sin uso de cubrebocas. Pues me parece muy preocupante. Esto puede significar un aumento, digamos, más o menos inmediato de casos, que en 15 días estemos viendo un recrudecimiento de la pandemia. Sin duda. Es un hecho que no hubo control en lo que se refiere a las actividades en general en este fin de semana, y que esto tendrá eventualmente repercusiones en las cifras que estamos viendo nosotros. Ya estábamos teniendo una tendencia a la baja, una tendencia bastante evidente en la cantidad de casos nuevos y de casos activos, así como en la hospitalización, y pues justamente cuando estábamos empezando a bajarle la presión al sector salud, pues regresamos con prácticamente cero restricciones, ¿no? Porque pues, hablar de un 50% de aforo en muchos de los giros y los comercios que están contemplados, pues es prácticamente lo mismo. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, gracias por estar con nosotros, Augusto Chacón. Después de casi un año de acumular datos, de acumular experiencia, de ver ejemplos de otros países, ¿tú crees que era posible haber hecho una perspectiva de qué podíamos esperar, con qué tipo de movilidad, con qué tipo de actividad económica, y entonces tomar las medidas? Es decir, plantear un diagnóstico hacia dónde podríamos ir de aquí a junio, por ejemplo, estableciendo los indicadores, o nada más quedarnos a ver qué sucede, porque esa es la impresión que queda. ¿Tenemos lo suficiente para hacer una perspectiva correcta? Yo considero que las autoridades tenían toda la información al alcance para poder tomar decisiones informadas, y desafortunadamente sí tengo la percepción, igual que como mencionas, de que se dejó a la expectativa, ¿no? A ver qué pasa. Y pues bueno, como te digo, bastó un fin de semana para darnos cuenta que la medida no fue la más indicada. Y creo y entiendo, porque escuché un poco las llamadas que estaban mencionando antes de entrar al aire conmigo, en donde algunas personas hablaban acerca de la cuestión económica, y es totalmente comprensible, pero lo que no es comprensible es que se pretenda tener una reactivación casi total de manera inmediata. Todo esto tiene que hacerse de manera gradual, de manera periódica. Si se hace como se está haciendo actualmente, lo único que va a suceder es que vamos a tener un pico, un incremento y un descontrol en lo que se refiere a la cantidad de casos. Doctor, ¿cómo estás? Alejandro Sierra, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Alejandro? Una pregunta que te quería yo hacer. Hace unos días, ¿no?, se habló de que posiblemente Jalisco tuviera
otra cepa o la cepa británica, o que ya tuviéramos cepas en este estado, como está sucediendo en otros del país. Esto, desde luego, ante la apertura, así la claudicación que tú dices del gobierno estatal, pues no puedes meter también en predicamentos, ¿no? Es decir, como bien dices, el sistema médico estaba saliendo de un pico importante con carencias de camas, de oxígeno y todo lo demás, y ahora se abre sin ninguna restricción, como bien lo planteas tú y como está en el documento, con aforos del 50%. ¿Hay riesgos de que estas cepas compliquen ante la apertura que tenemos ahorita, o no están todavía aquí? Mira, Alejandro, te comento, no son cepas todavía, son variantes y todavía no se confirman. Estas variantes que se estima o que se cree que podrían estar circulando en el estado, entre ellas pues la sudafricana, hasta que no se determine que sí es o que no es, representan por supuesto un riesgo inminente, porque tienen mutaciones, sobre todo la mutación que detectaron aquí en Jalisco, que han caracterizado a este virus en particular con una mayor contagiosidad de hasta el 50%. Y esto no fue declarado ni por un particular ni por una instancia federal, fue declarado por el gobierno del estado. El gobierno del estado habló acerca de la presencia de estos 4 casos probables con presencia de esta mutación. A la fecha todavía no se tiene un diagnóstico final, porque sigue en proceso esta investigación. Entonces todavía, en lugar de esperar a tener un diagnóstico final para poder determinar si efectivamente tenemos circulando una variante mucho más contagiosa en el estado, pues se tiene una reapertura total, pues por supuesto que es un riesgo innecesario. ¿Por qué no esperar un poco para tener certeza sobre si tenemos una mayor probabilidad? Porque el hecho de que esta cepa tenga un 50% mayor de contagiosidad implica que la cantidad de contagios podría darse de manera exponencial, y esto saturaría el sistema de salud en pocos días, ¿no? Entonces, realmente me parece preocupante que por un lado las autoridades hayan hecho este anuncio y que por el otro lado hayan hecho una apertura que a todas luces es descontrolada y poco prudente. Me parece que habría que haber esperado para tener esta información. Como te digo, todavía no tenemos los datos como para poder aseverar que sí sea o no sea una variante, pero existe la hipótesis, y ante la duda, lo ideal hubiera sido esperar a tener certeza. Carlos Alonso, como siempre, un placer hablar contigo, muy esclarecedor para el público de W. Te mandamos un abrazo y hasta muy pronto. Un abrazo a los tres. Gracias. Carlos. Híjole, terrible lo que plantea Carlos, pero pues sí, o sea, es probable. Si no nos cuidamos, el gobierno ya renunció, como bien lo dijo, a gestionar la pandemia. Si no nos cuidamos nosotros, en 15 días vamos a tener un rebrote terrible, y un rebrote partiendo de un punto mucho más alto de cuando estábamos en el famoso botonazo.